Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no grababa un episodio sola, pero a partir de hoy es mi compromiso, mi propósito y mi intención hacerlo cada semana cuando no tenga una entrevista. Voy a ir mezclando entrevistas, las entrevistas que tenga, las colaboraciones que tenga, con episodios míos, sola, digamos, conmigo. ¿Y por qué? Porque me di cuenta de que me estaba saboteando. Me di cuenta de que al no hacerlo, me estaba saboteando. ¿Por qué? Porque estaba esperando tener, no sé, claridad o tener mm, la idea perfecta o simplemente como que esta necesidad de tener una estructura y que siempre sea la misma, ¿no? Como que yo había pensado, no, pues todos van a ser entrevistas o no, todos van a ser yo sola y van a ser cada semana. Y entonces cuando quieres como apegarte a una estructura perfecta, pues también de alguna forma te saboteas, te detienes. Y lo que pasa es que es tu mente, al final es tu mente la que te está tratando de detener para que no salgas de tu zona segura. Entonces, justamente de esto vengo a hablarte hoy. Si tú estás esperando la falta de, si estás esperando más bien la claridad, si estás esperando tener tiempo, si estás esperando tener la idea perfectamente estructurada para avanzar, este episodio es para ti. ¿Por qué? Porque la claridad y las ideas no van a llegar sin moverte. Las ideas no van a llegar sin dar pasos y sin hacer nada. La claridad llega cuando te empiezas a mover. La claridad llega cuando empiezas a dar pasos. La claridad llega cuando empiezas a moverte, a abrirte, a conocer personas. Y entonces llegan las ideas. Y entonces llega la inspiración. Y entonces llega la motivación. Y entonces llegan las ganas. Y entonces llegan las personas, las situaciones y las oportunidades que necesitabas para lograr eso que quieres lograr, para manifestar eso que quieres manifestar, para materializar eso que quieres materializar. Entonces, justamente es lo que vengo hoy a hacer. Vengo a seguirme moviendo porque, bueno, yo sí hace un año empecé a moverme. Hace un año acabé de estudiar coaching y en vez de como esperar a tener claridad, esperar a tener todo perfectamente planeado, pues empecé a crear mi podcast, a crear mi marca personal. Y la claridad fue apareciendo en el camino. No esperé a tener un nicho perfecto, no esperé a tener claridad sobre a quién le quería hablar o qué es lo que quería hacer. Simplemente empecé a moverme. Y, y entonces me di cuenta que hoy estaba parada en mi podcast y que cuando estás parada, pues no permites que las ideas lleguen a ti y tampoco permites que el flujo de esta energía vital, de esta energía universal fluya a través de ti. Todos somos canales y cuando te abres a hacer un canal, pues entre más energía del universo, entre más ideas, entre más creatividad permitas fluir a través de ti, entre más te abras a hacer un canal, pues más ideas te van a llegar, más creatividad te va a llegar, más de esta energía vas a poder canalizar. Entonces, pues justo me di cuenta de eso, de que yo misma me estaba saboteando al decir, es que no sé de qué quiero hablar en este momento, o es que quiero que todos sean entrevistas, o es que, no sé, lo que sea que tu mente te diga. Yo me estaba saboteando. ¿Por qué? Porque al no venir y sentarme frente a este micrófono, pues estoy cerrando el canal. En cambio, si llego y me siento y simplemente permito al universo fluir a través de mí, pues llegan las ideas y cada vez van a llegar más. Y también me di cuenta de esto ahora que estoy pintando. Empecé a pintar cartas pequeñas porque mi idea es hacer un deck de cartas inspiradoras, pero también me di cuenta de que estaba jugando pequeño, de que al pintar pequeño, pues estaba jugando pequeño. Entonces, bueno, ya compré unos canvas grandes para empezar a jugar más grande y justo me di cuenta de esto. Es como, pregúntate
qué, de qué tamaño es mi canal, ¿no? O sea, qué tan abierta estoy a hacer un canal y a permitir la energía del universo fluir a través de mí. Qué tan abierta estoy a permitir las ideas fluir a través de mí. Entonces, al yo comprar estas canvas grandes, pues estoy abriéndome a hacer un canal más grande, a permitir más energía, más ideas, más creatividad fluir a través de mí. Y aunque yo lo empecé a hacer pintando, pues esto se va a ver replicado en todas las partes de mi vida. Si yo me abro a pintar más grande, a pintar más, a pintar cada día que me levanto, empiezo a pintar, le estoy diciendo al universo, estoy lista para hacer un canal, estoy lista para canalizar más creatividad, más energía, más ideas. Entonces, pues sí, obviamente después de que llevo, no sé, 2, 3 semanas pintando, pues me llegaron las ganas de hablar más, de abrirme a hacer un canal y de abrirme más en este podcast, de empezar a hablar más, de ser un canal. Entonces, si tú estás esperando a tener las ideas, a tener las ganas, a tener la motivación, quiero decirte que eso nunca va a pasar. Te vas a quedar esperando toda la vida. Así que hoy vengo aquí a decirte, necesitas moverte, necesitas dar el primer paso. Y no necesitas ver la escalera completa, lo único que necesitas ver es el primer escalón. Necesitas ni siquiera ver el primer escalón, necesitas tomar una acción de algo que te inspire, algo que te motive. Por ejemplo, yo, la pintura siempre me ha atraído, siempre me ha gustado pintar, dibujar. La verdad es que nunca le he dedicado el tiempo que creo que ahora le quiero dedicar y que creo que le debí de haber dedicado toda mi vida, porque al final es uno de mis talentos que no he desarrollado. Pero de niña me gustaba pintar. Y mi mamá me cuenta que cuando yo despertaba, cuando era bebé, ni siquiera caminaba, lo primero que buscaba era una pluma, un bolígrafo y empezaba a pintar en una hoja, en una libreta, en lo que hubiera cerca de mí. Entonces, pues hoy vengo a decirte, necesitas reconectar con eso que te inspira y reconectar con esos dones y esos talentos que trajiste a este mundo. Necesitas reconectar con eso que hacías de niño, de niña, con eso que te inspiraba, eso que te motivaba, si te gustaba bailar, si te gustaba pintar, si te gustaba crear, si te gustaba construir, reconecta con eso. ¿Por qué? Porque eso es lo más cercano que hay a tu esencia. Tu esencia es lo que, digamos que es tu esencia, es tu naturaleza, son esos dones, esa magia que trajiste a este mundo a compartir. Eres un fractal del universo que vino a esta vida a probar, a jugar en esta realidad humana, en este cuerpo humano y viniste a compartir tus dones y tus talentos con el mundo. Entonces, lo que hacías de niña es lo más cercano que hay a tu esencia. ¿Por qué? Porque de niña todavía no tenías tantos límites, no tenías tantos condicionamientos, no tenías estas heridas o estos patrones que te limitaban. A lo mejor sí ya tenías algunos, ¿no? Desde el embarazo, todo lo que hemos heredado, ¿no? De vidas pasadas o de nuestros ancestros. Pero la realidad es que tu niñez es como lo más cercano que pueda haber a tu esencia. Entonces, si quieres abrir este canal, necesitas reconectar con tu esencia y con eso que te inspira, con eso que te motiva, con eso donde sientes energía. Por ejemplo, para mí es la pintura y hace 5 años que estaba completamente perdida, que no sabía quién era, que no sabía hacia dónde iba, que estaba en plena pandemia, me acababa de separar, no tenía que ir al trabajo porque era home office, era homeschool. Entonces estaba atrapada entre cuatro paredes y de pronto me di cuenta de que no sabía quién era. No sabía hacia dónde iba, no sabía qué me gustaba, no tenía hobbies, lo único que tenía era mi trabajo y mi vida estaba dedicada a mi hijo. Entonces algo dentro de mí me dijo, compra unas acuarelas y entonces compré unas acuarelas. Y
no solo eso, sino que me inscribí a un curso en doméstica, un curso de acuarelas y también me inscribí a un curso de Instagram porque quería empezar un Instagram. Y ese Instagram me llevó a un podcast que después de varios años ese podcast, bueno, empecé a escuchar ese podcast desde cero, unos años después, y entonces conocí a una persona, un escritor, que, que empecé a leer sus libros, su nombre es Borja Vilaseca, y empecé a leer sus libros y sus libros me cambiaron la vida. Sus libros me inspiraron a reinventarme profesionalmente, a reinventar mi vida, me ayudaron a descubrir quién soy. Y años después, en 2024, cuando decidí finalmente dar el paso para reinventarme profesionalmente, pues en el último día de mi trabajo apareció frente a mí un máster en coaching de la escuela de Borja Vilaseca, la escuela Cuestiona. Cuando lo vi, yo dije, wow, o sea, es que esto es para mí, ¿no? Además empezaba 5 días después. Pues lo pensé muy poco, la verdad, y me inscribí. Y así es como funciona la vida cuando te abres a las posibilidades, cuando te abres al universo, cuando te abres a la magia de las posibilidades y cuando haces espacio para que lleguen. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera dejado mi trabajo, pues nunca me hubiera llegado este máster. Pero me llegó porque había espacio y porque yo estaba abierta a recibir y porque yo estaba abierta a cambiar mi vida y ya había dado el salto, ya había renunciado y justo en el último día de mi trabajo me llegó el máster. Ni siquiera tuve que buscar qué hacer, ¿no? Tenía un plan, mi plan era ser mentora, mentorías, pero entonces el universo me ayudó y me mandó lo que necesitaba. Entonces lo que te quiero decir aquí es, necesitas dar pasos hacia eso que te emociona, hacia eso que te llena de energía. ¿Por qué? Porque los deseos de tu alma son la voz de tu intuición indicándote el camino. En ese momento yo no tenía idea de qué era la intuición, no tenía idea de qué era, pero algo dentro de mí me dijo, compra unas acuarelas. Yo le hice caso, las compré y hoy me trajo aquí, no solo a estudiar coaching, sino a crear un podcast, a crear mi marca personal, porque en ese podcast conocí muchísimas personas que me inspiraron. En mi máster en coaching conocí a personas de otros países, conocí a amigas de otros países. Entonces, también quiero decirte eso, ábrete, necesitas abrirte a las posibilidades, necesitas abrirte a conocer otras personas en otros países, en otros lugares, necesitas como salir de esta caja en la que nos metimos, como que desde la infancia nos dijeron, mira, tu vida es así, tienes que estudiar una carrera, conseguir un trabajo, tal vez casarte, tener hijos y ya, como que ahí acabó tu vida, ¿no? Entonces es como, no, a ver, hay mucho más que eso. Entonces, ábrete a las posibilidades, ábrete a las personas. Cada persona es un canal, cada persona es un portal. Este podcast es de Charuca, se llama Jefa de tu vida y es un portal de posibilidades. A ver, yo decidí escucharlo desde cero porque dije, no, yo quiero escucharlo todo porque algo dentro de mí me decía, escúchalo desde cero. También le hice caso a eso y gracias a eso conocí a Borja Vilaseca porque estaba en los primeros episodios. Si hubiera empezado desde donde iba, no lo hubiera conocido. Entonces es eso, es uno, escucha esa voz interior o escucha, hazle caso a eso que te emociona. Dos, ábrete a las posibilidades, ábrete a las personas. Nos enseñaron a muchos de nosotros como que hablar con desconocidos es peligroso, los extraños, es como cuídate de los extraños y es como, no, a ver, ábrete a conocer a otras personas. Si no te abres a conocer a otras personas, ¿cómo te vas a abrir a las posibilidades? Si estás en tu burbuja, en tu caja, protegiéndote de los demás, nunca vas a poder abrirte a las posibilidades. Entonces, dos es ábrete a las posibilidades, ábrete a las personas. Cada persona es un portal, cada persona es un portal de infinitas posibilidades. Entonces, ábrete a conocer a otras personas, ábrete a las posibilidades. Y bueno, tres, a lo que venía este podcast, que era a decirte, bueno, este episodio es, si estás esperando a tener claridad, esta no va a llegar sin moverte, no va a llegar sin dar pasos. Y justo en este ejemplo que te pongo de mi historia es, a ver, si yo me hubiera quedado parada sin hacer nada,
pues nada hubiera pasado. Pero entonces yo tenía esta inquietud de descubrir quién era. ¿Y qué hice? Reconecté con mis talentos, compré unas acuarelas, compré un curso, dos cursos, uno para pintar, uno para hacer un Instagram, para sacar fotos. ¿Por qué? Porque eso me inspiraba, me llenaba de energía, me motivaba. Tres, pues empecé a leer libros, empecé a escuchar podcasts, pero no me quedé solo en el podcast, sino que si en el podcast recomendaban un libro, pues iba y leía el libro. Bueno, si me llamaban, ¿no? Si conectaba conmigo. O si escuchaba a esta persona que decía, wow, ¿quién es esta persona? ¿No? Pues no me quedaba ahí. Iba y buscaba su Instagram y empezaba a seguirlo. Y entonces también conocí a muchas personas, hice muchos cursos. Entonces es eso, a ver, necesitas dar pasos y la claridad va a ir llegando. La claridad llega cuando te empiezas a mover, las ideas llegan cuando te empiezas a mover y la certeza llega en el camino. Tú vas creando esa certeza, tú vas creando el camino. Es como paradójico, pero el camino lo vas creando conforme te vas moviendo. La escalera la vas creando conforme te vas moviendo. Todas las personas que yo necesitaba llegaron en el camino, pero llegaron cuando me empecé a mover. Todos los cursos, todos los libros, todas las herramientas que yo necesitaba para descubrir quién era, llegaron en el camino, pero llegaron porque me empecé a mover, empecé a crear mi propio camino. Y entonces así pude llegar de pasar de no sé quién soy y no sé hacia dónde voy en 2020, en la pandemia, a sé quién soy, sé hacia dónde voy, sé cuál es mi propósito y decido reinventarme profesionalmente y llegan a mí las personas y las herramientas y las oportunidades que necesito. Entonces, si estás esperando a tener claridad, si estás esperando las ideas, si estás esperando a tener tiempo, el tiempo no va a llegar. Necesitas hacer tiempo para empezar. Si no tienes tiempo, es porque tú estás creando esta situación. Claro, el beneficio oculto de no tener tiempo es no avanzo con mis proyectos o no me enfrento a mis proyectos. Entonces es preguntarte qué parte de mí está llenando mi agenda de compromisos, qué parte de mí está yendo a compromisos que no me llenan o que no me aportan o en dónde debería de decir menos sís y más nos, porque cada vez que dices no, te estás diciendo sí a ti, sí a tus proyectos, sí a tus sueños. Entonces, revisa tu agenda, revisa tus compromisos, en cuáles podrías decir más no para decirte más sí a ti, porque el tiempo no va a llegar, tú tienes que crear el tiempo. Cuando yo Justo cuando decidí cambiar mi vida en 2020, bueno, antes de la pandemia, en 2019, a finales de 2018, algo dentro de mí me dijo, ve al gimnasio, empieza a moverte. Y entonces no tenía tiempo porque trabajaba de 8 a 7. Entonces me metí a un gimnasio de 24 horas e iba al gimnasio a las 4 de la mañana. Pero yo hice el tiempo. ¿Por qué? Porque era tanta mi hambre, tantas mis ganas de cambiar mi vida, que yo hice el tiempo. Y es eso, el tiempo no va a llegar, la claridad no va a llegar. Necesitas tú crearla, necesitas tú crear el tiempo, buscar el tiempo, hacer el tiempo. Y si no haces el tiempo y si no empiezas a dar pasos, tal vez es porque no tienes tantas ganas de cambiar. Tal vez es porque no es tanta tu hambre para cambiar. Pero entonces te voy a decir, si no cambias ahora, que tienes como ese susurro de quiero hacer algo, quiero cambiar mi vida, quiero empezar algo nuevo, si no le haces caso a ese susurro que es tu intuición, ese susurro después se va a volver un grito que no vas a poder apagar. Y ese grito después se va a volver una crisis. Ese grito se va a volver un tráiler que te arrolla y entonces ya no vas a tener opción. Porque ahora tal vez ese es el susurro, ¿no? Es esa pequeña señal que te llega suavemente, ¿no? Como que en el hombro te llega esa pluma que te llega. Después, si no le haces caso, te va a llegar pues como que algo más fuerte, ¿no? Tal vez un ladrillo, algo que ya vas a decir como, ah, eso lo sentí o eso me dolió un poco, ¿no?
Y si no le haces caso, entonces te va a llegar el tráiler, que es la crisis, esta crisis que no te va a dejar opción más que evolucionar. Puedes evolucionar por crisis o puedes evolucionar por conciencia. Así que hoy estás en el momento de evolucionar por conciencia. Hazle caso a ese susurro, hazle caso a esa voz que te está diciendo, da el paso, haz el tiempo, empieza a moverte, porque si no le haces caso, entonces se va a convertir en una crisis. Y sí, yo en 2020 cambié por crisis, no me quedaba opción, pero en 2024, en 2023 decidí evolucionar por conciencia, porque me di cuenta de que si no lo hacía, pues iba igual a llegar otra crisis. Así que, bueno, para terminar este episodio, te voy a recapitular un poco. Es la certeza no llega esperando, la claridad no llega esperando. Necesitas moverte para empezar a crear esa claridad, para empezar a crear esa certeza. El camino lo creas conforme vas caminando. El camino, la escalera la creas conforme te vas moviendo. 2, reconecta con tus dones, con tus talentos, en lo que hacías cuando eras niño, cuando eras niña. Y eso que te inspira, eso donde sientes energía, donde sientes esas ganas y dices, no sé por qué, pero lo quiero, no sé por qué, pero algo me dice que lo haga. Ahí es donde tienes que ir, esa es la voz de tu intuición que te está indicando el camino. 3 es ábrete a conocer personas, ábrete a las posibilidades, inscríbete a clases, inscríbete a cursos, inscríbete a eso que te llama la atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor no va a ser el curso, a lo mejor es una persona que vas a conocer. Y eso también, a ver, mi fin no era las acuarelas, mi fin no era el podcast o el curso. Y mi fin, sé que no era estudiar coaching, sé que eso solo fue un paso en mi escalera, un escalón en mi escalera, un paso en mi camino. Sé que mi fin es, es algo más, ¿no? Que sé que hoy todavía estoy caminando el camino, sé que estoy creando el camino, ¿no? Porque el camino nunca acaba. Sé que hoy lo sigo caminando y que este solo fue un escalón que me va a llevar a otro lado y que no sé en dónde voy a estar en un año o en 5 o en 10, no lo sé, pero lo que sí sé es que yo sigo caminando y sigo avanzando y me sigo moviendo y me sigo abriendo a las posibilidades. Entonces es ábrete a las posibilidades. Y la última es haz tiempo, haz el tiempo, porque si no lo haces, el tiempo no va a llegar. Y, y hazlo ahora que, que no estás en crisis, ¿no? Bueno, si estás en crisis, pues ya no tienes opción, tienes que actuar. Pero si hoy solamente escuchas ese susurro, esa voz que te está diciendo, hazlo, pues hazlo, muévete, empieza a moverte, porque si no lo haces hoy, ese susurro se va a convertir en un grito que no vas a poder apagar. Y te lo digo porque yo lo he vivido. Todo empieza con un susurro que después se vuelve más fuerte cada vez hasta que no lo puedes apagar y entonces te obliga a tomar acción. Pero entonces, la mayoría de las veces cuando se vuelve un grito es porque ya estás muy cerca de la crisis. Entonces no esperes a la crisis para actuar, actúa hoy, empieza a moverte, da un paso hoy en estos próximos 15 minutos. Después de que acabes de escuchar este episodio, toma una acción hacia eso que te inspira, hacia eso que te motiva, hacia eso que dices, no sé por qué, pero siempre he tenido ganas de escribir una canción, de escribir un libro, de aprender a pintar, aprender a cantar, aprender a dibujar, lo que sea. Haz eso que dices, no sé por qué, pero siento que lo tengo que hacer.